Estimados estudiantes, bienvenidos a esta última semana de clases de nuestro curso Bases Bíblicas y Teológicas del Ministerio. Reciban un saludo fraterno y mi deseo de que el Señor les esté bendiciendo abundantemente. Esta última semana de clases vamos a tratar el tema hacia una filosofía estratégica y bíblica del ministerio. Vamos a revisar los pasos que debemos dar para elaborar nuestra filosofía de ministerio. Una filosofía de ministerio es tan necesaria como la visión, como la misión que nosotros siempre acostumbramos formular para nuestras congregaciones, para nuestras organizaciones o instituciones de la iglesia. Tenemos que saber cómo proceder para desarrollar esta filosofía estratégica y bíblica del ministerio. Primeramente, tenemos que tener claro qué es una filosofía bíblica de ministerio. Ella es un conjunto de principios inalterables que determinan cómo va a funcionar el ministerio, expresados por medio de enunciados afirmativos, de la misma manera como se desarrolla una visión y una misión a través de afirmaciones o declaraciones afirmativas. Es muy importante que nosotros sepamos el rumbo que le vamos a dar a nuestro ministerio y qué principios van a regir nuestro accionar. Y de eso precisamente se trata la formulación o el desarrollo de la filosofía bíblica del ministerio. Dice por ahí un refrán que el que no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. La filosofía del ministerio es trazar un camino claro para nuestro accionar en el ministerio cristiano. Por supuesto, primeramente fundamentado en la palabra del Señor. ¿Por qué una filosofía bíblica del ministerio? Vamos a revisar 3 razones principales por las cuales es importante que cada uno de nosotros desarrollemos una filosofía bíblica de ministerio. La primera es para saber por qué hacer y cómo hacer las cosas en el ministerio. ¿Cuál es la causa o la razón de lo que hacemos? ¿Y cómo vamos a hacer cada una de las funciones, cumplir cada uno de los deberes inherentes al ministerio cristiano? La segunda razón es que al tener una filosofía de ministerio desarrollada, esta se extiende al resto de la congregación y se logra tener un enfoque consecuente a la hora de ministrar. Hay un acuerdo entre el ministro y la congregación en base a una filosofía que se ha formulado. La tercera razón es que al tener una filosofía de ministerio bien desarrollada, esta obliga a establecer objetivos con un entendimiento bíblico general del ministerio. La filosofía nos ayuda a hacer una buena planificación en base a los principios o fundamentos que en ella hemos nosotros establecido. Otra pregunta importante que debemos hacernos es cómo desarrollar una filosofía bíblica de ministerio. Quizás algunos ya la tienen desarrollada, quizás otros no. Quizás algunos ya tienen experiencia desarrollando o formulando lo que es la visión, la misión de su ministerio, de su iglesia o de alguna institución u organización en la cual han estado trabajando. Pero es probable que algunos sea la primera vez que estudien o se les presente pues el plan para desarrollar una filosofía
bíblica de ministerio. Primero, revisar que hay un procedimiento incorrecto para hacerlo. Y dentro de ese procedimiento incorrecto se dan algunos pasos que vamos a revisar. Primero, intentar duplicar modelos al desarrollar la filosofía de ministerio. Se fijan en algunos modelos que quizás han sido exitosos en otros contextos, pero que no tendrían aplicación en nuestro propio contexto. Entonces, es incorrecto tratar de duplicar modelos. Cada ministerio, cada congregación tiene sus particularidades y hay una voluntad y un propósito de Dios especial para ese ministerio y para esa congregación. Entonces, el intentar duplicar modelos no es apropiado. El segundo paso incorrecto que se da es aferrarse a un modelo tradicional. Hay ministerios y hay congregaciones que han hecho las cosas de una manera por años y no tienen el propósito de cambiar, no tienen el propósito de introducir transformaciones a sus procedimientos o su manera de entender y hacer las cosas. Se aferran a la tradición. Esto no permite un desarrollo en un ministerio y en una congregación, porque siempre se está atado a una misma forma de hacer las cosas. El tercer paso incorrecto es enfocarse principalmente en las necesidades de la gente. Ciertamente, el ministerio es para servir y para ayudar a las personas, pero hay cosas fundamentales más allá de las propias necesidades humanas. Primero está la honra y la gloria de Dios, el agradar a Dios y hacer todas las cosas conforme a su palabra. No podemos partir de la necesidad de las personas para formular nuestra filosofía bíblica de ministerio, porque entonces sería humana, netamente, y no bíblica. Para hacerla bíblica tenemos que partir de la palabra de Dios y de algunos principios que vamos a aprender próximamente. Y el cuarto paso incorrecto es establecer metas buscando alcanzar el éxito. ¿Cuál es el concepto de éxito que tenemos? Recuerdo haber escuchado una vez a un pastor de una mega iglesia norteamericana en una conferencia a la cual asistí. Y él nos hablaba a los pastores, ministros que asistimos, nos hablaba precisamente de qué es el éxito ministerial. Y ponía el ejemplo de su propio padre, quien fue pastor durante muchos años de una congregación de personas sordas. Decía él que su papá siempre fue muy fiel al Señor y durante esos años que trabajó con aquel grupo de sordos, él les amó y les apoyó en todo, haciendo siempre la voluntad de Dios. Entonces, este pastor de esta mega iglesia preguntaba, ¿quién había sido más exitoso de acuerdo a nuestro criterio? ¿Su papá con esa pequeña congregación que tuvo durante toda su vida o él con una mega iglesia de aproximadamente unas 10,000 personas? Él finalmente concluyó de que la medida del éxito de acuerdo a la Biblia es la fidelidad. No es el número de personas en la congregación, ni tampoco es el lujo ni los logros que el pastor o la congregación puedan tener. Dios mide el éxito en base a la fidelidad. Dice la palabra del Señor que al final el Señor a quienes sean fieles en todo le dirá: ven,
buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué lindo, ¿verdad? Esa definición de éxito de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ahora, hay un procedimiento apropiado que vamos a revisar a continuación para desarrollar nuestra filosofía bíblica de ministerio. Y vamos a ver los siguientes 6 pasos. Primero, tener un alto concepto de Dios. Estar claros de quién es Dios. Y que en el ministerio no debemos primeramente a Él. Todo lo que hacemos es para honra y gloria del Señor. Conocer cada vez más a ese Dios santo, perfecto, justo, bueno, de que nos habla la palabra del Señor y con el cual nosotros tenemos comunión. De estar bien claros de cuáles son los atributos relacionales de Dios. ¿Cuál es su propósito con el hombre? ¿Qué quiere Dios hacer en el mundo? Y eso, tener un concepto alto de Dios, concepto claro de Dios, va a enrumbar nuestra filosofía de ministerio, porque al empezar a hacer esas declaraciones o esas afirmaciones, consideramos primeramente la honra y la gloria de Dios en todo lo que nosotros vamos a hacer. El segundo paso es la afirmación de la palabra de Dios. Una consideración correcta de la palabra de Dios va a hacer que tengamos una filosofía de ministerio sana, apropiada. Primero, entender que la palabra de Dios es inerrante. No hay en ella error ni contradicción. También considerar la autoridad de la palabra de Dios como la más importante norma para nuestra fe y conducta. Entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa para transformar, para cambiar vidas. Todo eso va a hacer que a nuestra filosofía bíblica de ministerio le demos un fundamento, un soporte bíblico. Y en la palabra de Dios, por supuesto, vamos a encontrar el modelo supremo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos también a revisar cómo era el ministerio de los primeros cristianos. Y en base a todo ese entendimiento, poder establecer esos principios o declaraciones de nuestra filosofía ministerial. El tercer paso es tener una antropología bíblica. Esa es la Biblia que nos muestra quién es el hombre, ¿verdad? ¿Cómo creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? ¿Y en qué consiste esa imagen de Dios en el hombre? ¿Cuál es el estado del hombre caído, separado de Dios a causa del pecado? ¿Cómo está incapacitado para volverse a Dios por sí mismo? Y cómo es la gracia de Dios la que le alcanza, le levanta. Todo esto nos enseña el tener una antropología bíblica, un concepto claro del hombre de acuerdo a la palabra de Dios. El cuarto paso es tener un entendimiento correcto de la naturaleza y propósito de la iglesia. Ya hemos estudiado qué es la iglesia y cuál es su misión, cómo está relacionada la iglesia y la misión. Entonces, tener una buena eclesiología, entender bien la naturaleza y el propósito de la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios va a permitirnos desarrollar una filosofía bíblica de ministerio apropiada. Debemos entender que la iglesia es una comunidad, es un cuerpo, es un organismo que tiene dos componentes principales. Es una comunidad
diacónica, es decir, una comunidad de servicio que tiene que aportar a la sociedad, que Dios le ha llamado a ser un agente de transformación en la sociedad. Y también es una comunidad carismática, un pueblo a quien Dios ha llenado de dones, ha llenado de ministerios, de capacidades para poder desarrollar esa misión de Dios en el mundo. Un claro entendimiento de que la iglesia y su propósito va a permitirnos el desarrollo de una buena filosofía del ministerio. También debemos considerar un quinto paso, que es un carácter santificado. ¿Cómo la Biblia nos revela el propósito santificador de Dios? Y especialmente cómo la Biblia presenta requisitos importantes, bien claros, que están en la palabra de Dios para el ejercicio del ministerio. Todo aquel que sirve a Dios debe ser una persona santificada, debe ser una persona de integridad, una persona transparente, que viva una vida de justicia, que practique la ética cristiana. Entonces, es importante considerar el propósito de Dios de que para desarrollar el ministerio podamos hacerlo en el marco de la santidad, de la experiencia de la santidad. Y por último, considerar la preparación continua. En el mundo en el cual nosotros vivimos, cada día hay más desarrollo de las ciencias y cada día los cambios que se van dando a nivel de la humanidad van presentando mayores desafíos a la iglesia y al ministerio. Es necesario que el ministro cada día esté más preparado, que se siga preparando, que siga estudiando, que se siga perfeccionando para poder realmente cumplir las expectativas que la sociedad tiene con respecto a él. Así que no debemos quedarnos atrás, sino que en nuestra filosofía bíblica de ministerio tenemos que incluir declaraciones que indiquen ese propósito de la preparación continua. Por último, quiero que revisemos 7 valores fundamentales para una filosofía de ministerio. El número 1, el autoliderazgo. Dirigir a partir de la convicción, el ejemplo y la experiencia personal. Tenemos que tener claro nuestro llamado, nuestra vocación. Y también tener claro quiénes somos en el Señor y quiénes somos como personas. Es importante que, como dice la Biblia, seamos ejemplo en todo. Precisamente ese es el autoliderazgo. Estamos hablando de liderazgo hacia uno mismo, ¿no? Una personalidad equilibrada y que tenga una experiencia genuina con Dios. El segundo valor es el liderazgo de siervo. La prioridad al dirigir es el interés de los demás. Eso significa servir, siempre buscar el bienestar del prójimo. Y eso es lo que es el amor cristiano, el amor ágape. Es buscar el beneficio de los demás, el bienestar de los demás, inclusive a costa de nuestro propio sacrificio. El tercer valor que considerar para una filosofía de ministerio es el liderazgo compartido. Dirige con otras personas de acuerdo con los dones y la unción de cada uno. Ya también lo hemos estudiado y lo tenemos claro cómo Dios ha repartido dones a su iglesia, cómo el Espíritu Santo ha dado diversidad de dones.
Y su manifestación en cada uno es diferente, pero Dios ha diseñado el cuerpo, como dice Pablo a los Efesios, para que el cuerpo sea bien concertado y unido, y cada uno de los miembros del cuerpo pueda contribuir al beneficio, a la edificación del cuerpo, conforme a la función que Dios le ha dado. No es el ministerio de un llanero solitario, sino que al formular nuestra filosofía del ministerio, considerar la importancia del laicado como parte también del ministerio. Cuarto valor es el liderazgo espiritual. Dirigir en base a la palabra del Señor, no en base a la coerción, no en base a la manipulación, al control, al autoritarismo, como se estila en el mundo, sino dirigir en base a la presencia de Dios en nosotros. Ese liderazgo espiritual del que nos habla el libro que hemos estado estudiando en este curso, parte de este curso, liderazgo espiritual, es muy importante que nosotros recordemos esas lecturas que hemos tenido durante esta materia. Y el quinto valor es el liderazgo estratégico. Dirigir pensando en el final. Este valor también es muy importante para considerar a la hora de formular nuestra filosofía de ministerio, lo estratégico. Es decir, considerar la importancia de la planificación, de la organización, de la fijación de objetivos. A nuestra filosofía de ministerio tenemos que incorporarle declaraciones que indiquen que vamos a tener un ministerio bien organizado, bien estructurado, bien planificado, con metas claras. Y esas declaraciones pues, nos van a ayudar a mantenernos en esa línea, en esa ruta de acción. Y el séptimo valor es el liderazgo sensorial. Dirigir al crear un ambiente. El ambiente ministerial es sumamente importante. El ambiente congregacional, el ambiente que nosotros proactivamente vamos desarrollando para el ministerio. Las personas, los seres humanos, somos seres sensoriales. Así que es importante considerar los sentidos, cómo aprenden las personas, cuáles son sus intereses, el gusto por la estética, que también forma parte del ser humano. Entonces, en todo lo que tiene que ver con el ministerio tenemos que considerar este asunto del ambiente, ¿no? Y nuestra misma filosofía de ministerio, atender o darle lugar a la importancia de un ambiente apropiado para desarrollar la obra del Señor. Mire qué lindos, qué importante estos 7 valores para una filosofía del ministerio. Bien, mis amados hermanos, yo espero que esta presentación, esta clase última que hemos tenido, pues sea de gran bendición para ustedes y les sirva de estímulo para poder investigar y ampliar este tema tan importante y recomendarles, ¿no? Que en la red, en internet y en algunos recursos, ustedes pueden ver ejemplos de declaraciones o de formulaciones de filosofía del ministerio. Yo mismo estuve revisando algunas de la iglesia presbiteriana, de la iglesia de las Asambleas de Dios y de otras denominaciones, declaraciones de filosofía de ministerio que me parecieron muy interesantes. Entonces por allí pueden seguirse como un ejemplo para poder desarrollar su propia filosofía de ministerio. Siempre considerando, hermanos, como fundamento la palabra del Señor, la preciosa palabra del Señor.
Dios le bendiga grandemente. Espero que tengan una semana conclusiva del curso con mucha bendición. Y espero en el Señor que podamos vernos en una nueva oportunidad. Amén.